Buenos días. Bueno, vamos a leer Génesis 12 del 1 al 4. Yahvé dijo a Abraham: deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Partió Abraham, tal como se lo había dicho Yahvé, y Lot se fue también con él. Es palabra de Dios. Y el Salmo lo vamos a leer responsorialmente. Vamos todos a decir: el Señor es quien me cuida, el Señor es mi sombra protectora. El Señor es quien me cuida, el Señor es mi sombra protectora. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor Creador del cielo y de la tierra. El Señor es quien me cuida, el Señor es mi sombra protectora. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien me cuida, el Señor es mi sombra protectora. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor es quien me cuida, el Señor es mi sombra protectora. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y también en el camino, desde ahora y para siempre. El Señor es quien me cuida, el Señor es mi sombra protectora. Es palabra de Dios. Vamos a leer Romanos 4, del 1 al 5 y luego del 13 al 17. Hablemos pues de Abraham, nuestro padre según la carne. ¿Qué fue lo novedoso en él? Abraham fue justo ante Dios, y si lo hubiera conseguido por sus obras, podría ostentar sus méritos, pero no los tiene ante Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios, quien se lo tomó en cuenta para hacerlo justo. Cuando alguien ha realizado una obra o trabajo, no se le entrega el salario como un favor, sino como una deuda. Por el contrario, al que no puede presentar obras, pero cree en aquel que hace justos a los pecadores, se le toma en cuenta su fe para hacerlo justo. Es fácil ver que la promesa hecha por Dios a Abraham, o más bien a su descendencia, no era fruto de la ley, sino de la manera de ser justo, que procura la fe. Si debiéramos cumplir la ley para conseguir la promesa, la fe ya no tendría sentido y la promesa también se quedaría en nada. Pues la ley solamente trae castigos. Ley y transgresión van juntas. Por eso, la fe es el camino y todo es don. De este modo, la promesa de Abraham queda asegurada para toda su raza, no solo para sus hijos, según la ley, sino también para aquellos que por la fe son hijos suyos. Abraham es el padre de todos nosotros, como dice la Escritura. Te hago padre de muchas naciones, y llegó a serlo cuando creyó en aquel que da vida a los muertos y llama a existir lo que no existe. Es palabra de Dios. Ahora vamos al Evangelio del día de hoy, que está en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 17. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente.
Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarlos las señales milagrosas que hace. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, ¿tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer en nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de las cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Esta es palabra de Dios. Bueno, nosotros en diciembre con la familia tuvimos la oportunidad, yo tengo aquí una, sí, aquí está. En diciembre tuvimos la oportunidad de ir con la familia de Jimena por allá a Armenia. Nos fuimos en carretera, suavecito, llegamos a un precioso hotel ahí en la zona cafetera y fueron 3 días fantásticos donde teníamos de todo, teníamos comida, bebida, diversión, conocimos lugares nuevos, veíamos espectáculos, conocíamos gente, disfrutamos de la unidad familiar como nunca lo habíamos hecho. No nos tocaba ordenar las habitaciones, nos levantábamos, nos bañábamos, íbamos al comedor y allá estaba todo servido, comíamos lo que queríamos. Lo malo de todo esto es que se terminó, pero nomás al 4.º día ya tocó regresar. Nos tocó regresar a nuestra vida normal, a nuestra vida luchada, a nuestra dura vida. Y tal como la vida, así, mejor dicho, la vida cristiana, tal como la plantean las lecturas en este domingo, segundo domingo de Cuaresma, ¿no? Estamos en tiempo de Cuaresma. La vida no es un viaje turístico, con lugares planificados que visitar, hoteles donde hospedarse, donde disfrutamos de la comida, la cultura, la música, las personas. En la vida cristiana no debe haber retorno, porque siempre es un avanzar hacia el hogar celestial. No hay un regreso a la antigua forma de vivir, que es lo que pasa cuando uno está de turista. El pasado muere para dar lugar a un presente
de pronto insospechado, con la esperanza del futuro prometido por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es el continuo avanzar, no hay que volver. Y hoy exploramos precisamente 3 actitudes necesarias para esta jornada. Y dentro del marco que nosotros tenemos de nuestro tiempo litúrgico, la Cuaresma es ese tiempo en el que nosotros vamos haciendo la reflexión sobre este tiempo que es maravilloso, ¿no?, para hacer todas estas. Las actitudes serán básicamente el oír la palabra y creer, obedecer, dejar actuar a Dios y salir de nuestra zona de confort. La primera actitud, que es escuchar la palabra y creer y obedecerla. La aprendemos en la lectura que acabamos de escuchar del libro de Génesis. Un día el Señor llamó a Abraham, en ese entonces se llamaba Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar con tus descendientes. Voy a formar una gran nación, voy a bendecirte, hacerte famoso y serás una bendición para otros. Es interesante, ¿no? No sabemos cómo fue la forma que Dios le habló, pero dice ahí la palabra que Él le habló. Que Él le habló. Y lo interesante es que Abraham escuchó, a pesar de que era un imperativo, ¿no? Deja, vete, deja la tierra, que yo te mostraré. Eso significaba dejar lo conocido para ir en pos de lo desconocido. Abraham no era un pobretón. Sí, no era alguien que estaba desocupado, él era una persona rica, tenía tierritas, gente, familia, ganados, tenía de todo. Pero aún así, el Señor no podía dejarlo en ese mismo lugar para mostrarle lo que tenía que mostrarle más adelante. Y lo interesante es que Abraham le creyó y obedeció. O sea, lo escuchó, creyó y obedeció. Eso es importante que tengamos eso en cuenta. Ahora, no da muchos detalles del proceso de la decisión de Abraham para arrancar de su tierra. No sabemos qué pasó con la familia, cómo fueron las discusiones con sus socios. Me imagino que tenía socios, con sus amigos. Lo que sí vemos es que él le creyó a Dios lo que le había prometido y arrancó con toda su familia. Dice que hasta con su primo, un pariente, Lot. Así que su obediencia fue fruto de su fe en Dios. Él obedeció porque él escuchó la palabra de Dios, la creyó y eso lo llevó a obedecer. Ahí en Romanos, también de la misma lectura, dice: ¿qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. O sea, esto fue iniciativa mía. Pero esa no era la forma de actuar de Dios, dice la palabra. Pues las Escrituras nos dicen: Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo por su fe. Por su fe. O sea, no fue un impulso racional, meditado de Abraham. Si él no hizo sus planes, no sacó el Google para saber a dónde vamos, ni nada de eso. El Señor simplemente, Abraham escuchó al Señor, creyó en lo que se le había prometido y simplemente, yo diría, esto es obediencia pura. Fue y hizo lo que el que le había dicho que hiciera, porque creyó en él y porque confiaba en él. Muchos somos dados a cuestionar órdenes. Somos muy dados a cuestionar órdenes. Y siempre tenemos que preguntar antes de obedecer. Siempre tenemos que saber mucho. No, es que yo no puedo todavía, tengo que saber.
Pero lo que hoy vemos aquí es que más bien tenemos que creer antes para poder obedecer. Tenemos que escuchar la palabra, creer y así poder obedecer. Porque es que obedecer no es fácil. Porque pasar de creer en Dios a creerle a Dios, ese es un camino difícil. Porque está bien que yo crea en Dios, pero otra cosa es creerle a Dios y obedecerlo. Y obedecerlo. Porque a veces tenemos que pasar sobre nuestra humanidad, tenemos que pasar sobre nuestra carnalidad. Por esta razón es que nos plantea el día de hoy que es algo que hay que hacer a nivel espiritual. No es algo racional, sino algo espiritual, o hacerlo espiritualmente. Muchos desean hacer cambios, pero siempre el primer paso es lo más difícil, siempre el primer paso es lo más difícil. Y sobre todo si dejar atrás se trata. Porque es que dejar atrás puede resultar muy difícil, muy difícil. Puede resultar muy doloroso. Porque nosotros somos seres de apegos. Nos apegamos a las cosas, nos apegamos a las personas, a los lugares. Porque todo eso, de una forma u otra, moldea nuestra identidad. Nos da sentido de pertenencia, nos da sentido de logro. Y resulta uno apegándose a lo bueno, pero también apegándose a lo malo. Yo recuerdo cuando me sacaron de la empresa por la cual yo trabajé casi por 14 años, fue muy duro dejar de ser el ingeniero de la multinacional tal. Sí, yo llegaba a cualquier empresa, es que vengo de parte de tal, así. Pues sigue. Y después de eso pasé a ser simplemente el ingeniero, entonces ya yo no podía decir yo, era diferente decir, es que vengo aquí a Alfonso Acosta, era muy diferente. Y eso fue doloroso, me llevó un proceso doloroso, despegarme de eso, dejar atrás lo que representaba esa empresa, pero también las relaciones que tuve ahí con las personas. Fue algo que me tocó empezar a hacerlo muy racionalmente, empezar a olvidar, empezar a tener una vida diferente, una vida nueva. Pero a raíz de eso, el Señor me llevó a vivir un proceso por el cual estoy ahora acá, el proceso de iniciar un pastorado, el proceso de prepararme para estar aquí parado frente al púlpito. Y yo pienso que si yo hubiera seguido en esa empresa, no hubiera tenido la oportunidad de prepararme como lo hice, porque esas empresas, Jimenita siempre se queja de eso, eran absorbentes. Yo trabajaba ahí 20 horas, era impresionante, pero poco a poco fui dejando atrás, olvidando, perdonando, agradeciendo, ser agradecido con todo eso que pasó, porque fui formado por esa empresa. O sea, el conocimiento que adquirí, eso fue más grande que un posgrado. Y poco a poco fui empezando a ser el hijo de Dios que Dios quería que fuera, y dejando de ser el ingeniero de la multinacional tal. Y yo pienso que esa es la parte racional que a nosotros nos corresponde. Es la parte racional, o sea, lo pensado, yo perdono, yo dejo las cosas atrás para emprender hacia adelante. Así que Abraham emprende esta aventura dejando todo atrás. Y aún yo pienso, a pesar de los cuestionamientos de la familia, de los amigos, él simplemente lo hizo apoyado en una promesa: haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. O sea, era tal su confianza en Dios que no necesitaba más información. Él no necesitó más información. Le bastaba la promesa de aquel que es siempre fiel para dejarlo todo atrás y obedecer y emprender una vida nueva.
Una vida nueva que no fue fácil, pero que está respaldada por aquel que lo envió. Ahora la segunda actitud es dejar actuar a Dios. Si obedecemos a Dios, si actuamos saliendo de un lugar o de una situación que nos permite ver las cosas de diferente manera, dejando las cosas atrás y retomando lo nuevo, debemos tener conciencia de que Dios va a actuar en las circunstancias que se presenten. Dios, su Espíritu Santo, será el proveedor, el ayudador, el protector de ese nuevo camino que hemos decidido iniciar. El salmista canta hoy, lo hicimos en forma responsorial, ¿no? Pero mi socorro viene del Señor. No permitirá que resbale tu pie. El Señor es tu guardián. El Señor es tu sombra a tu diestra. El Señor te guardará de todo mal. Y el Señor guardará tu salida y tu entrada. Dios quiere que confiemos, que le dejemos actuar y que evitemos a toda costa suplirnos o intentar tomar el control y no dejar que Dios actúe en nuestras vidas. A veces pasa eso, ¿no? Dios quiere intervenir, pero nosotros, no, es que mi plan está mejor. Mi plan está mejor. Pero Dios quiere, sobre todo en nuestro nuevo caminar, estar ahí, porque Él lo prometió, y así es el Señor. Él nos ama, y Él quiere hacerlo. La tercera actitud es salir de nuestra zona de confort, donde uno se siente cómodo, donde todo es familiar, y está bajo nuestro control y conocimiento. El salir de esa zona crea miedo, incertidumbre, crea prejuicio ante lo nuevo. Entonces, yo recuerdo que cuando salí de esta empresa, yo ahí en la empresa era experto en automatización, y yo llegaba a cualquier empresa y era autoridad porque conocía el tema. Pero después tocó salir y empezar a enfrentar otras circunstancias para sobrevivir. Y fue muy difícil salirme de esa zona de confort. Y yo pienso que eso fue lo que le pasó a Nicodemo. El Evangelio de hoy, precisamente, de Juan, nos trae una parte de la conversación de Jesús con Nicodemo. Nicodemo, como ya lo dijo José, que ya prácticamente hizo media prédica, era una persona que tenía una cierta posición social, tenía un liderazgo entre los judíos y formaba parte del supremo tribunal llamado el Sanedrín. O sea, el hombre era uno de los duros, como diríamos hoy. En el Evangelio de Juan, él representa al grupo de los judíos que eran piadosos, eran sinceros, pero que no llegaban a entender todo lo que Jesús hacía o hablaba. Nicodemo había escuchado hablar de las señales, de las cosas maravillosas que Jesús hacía y quedó impresionado. Él quiere conversar con Jesús yo quiero verlo, entender qué es lo que Él hace. Era una persona cultivada que pensaba que entendía las cosas de Dios, como lo dijo José. Esperaba al Mesías, pero basado en un librito ahí que el hombre cargaba, no sé, entonces me imagino eran los rollos, pero él quería chulear todas y cada una de las cosas que estaban ahí en ese librito de la ley para ver si de pronto Jesús cumplía con eso, ¿no? A ver si de pronto Jesús era. Él esperaba al Mesías, ¿no? Con ese librito. Ahora Jesús le dice a Nicodemo que la única manera que alguien tiene para poder entender estas cosas de Dios es nacer de nuevo. Porque lo estaba haciendo de una forma racional. Dice, no, tú tienes que nacer de nuevo.
Y hoy como muchos, como Nicodemo, a veces solo aceptamos aquello que está de acuerdo con nuestras propias ideas. Y nos cuesta mucho trabajo lo que se nos sale del campo racional. Y sucede que aquí Jesús le está diciendo es que esto no pertenece al conocimiento del hombre, esto pertenece a la actividad del espíritu. No es algo carnal, es algo espiritual, algo que se sale de nuestro conocimiento. Poco antes del encuentro con Jesús, ahí uno ve en el Evangelio del encuentro de Nicodemo con Jesús, el evangelista estaba hablando de la fe imperfecta de ciertas personas que se interesaban solo en los milagros de Jesús. Ahora, Nicodemo era una de esas personas, definitivamente él era una de esas personas, tenía buena voluntad, pero su fe era aún imperfecta. La conversación de Jesús parece que le va a ayudar a percibir que tiene que dar un paso más allá, a profundizar en la fe en Jesús y pasar del campo racional al campo espiritual. Y a veces no es fácil que esos dos campos se complementen uno con el otro, porque a veces pelean entre sí. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. O sea, Nicodemo opina sobre Jesús desde los argumentos que él tenía, ¿sí? Que Nicodemo tenía, llevaba dentro, que Nicodemo tenía dentro de sí. Yo diría que es un paso importante porque ya tenía cierto concepto sobre Jesús. Conocía que Jesús podía hacer señales, alcanzaba a intuir que de pronto alguien así podría venir de parte de Dios. Acuérdese que los del mismo Sanedrín, unos le decían que venía de parte de Belcebú, por el poder que él ejercía. Y Jesús les dijo, no, pues que, ¿cómo va a ser posible que si vengo de parte de Belcebú, echo a los de Belcebú de la casa de sus hijos? Así que acercarse a Jesús con este tipo de fe, de conocimiento, de información, parece ser que no es suficiente, que siempre es necesario dar ese paso allá. ¿Y cuál es ese paso? La respuesta que le da Jesús es, tienes que nacer de nuevo. Para que Nicodemo y muchos de nosotros podamos percibir el reino de Dios presente en Jesús, tenemos que nacer de nuevo o nacer de lo alto. La palabra hebrea que se utiliza ahí significa las dos cosas, nacer de nuevo y de lo alto, tiene esos dos significados. Así que yo creo que es una palabra muy bien escogida, ¿sí? Aquel que trata de comprender a Jesús solo a partir de sus propios argumentos, realmente no conseguimos entenderlo. Porque Jesús es más grande. Si Nicodemo se queda solo con la ley del pasado, ahí en la mano o en su mente o en su corazón, difícilmente va a entender a Jesús. Él tendrá que abrir su corazón. Tendrá que dejar de lado sus propias certezas, sus propios conocimientos, todo aquello que le da seguridad por lo que conocía, todo eso que venía de esa religión organizada con sus leyes, con sus tradiciones, y definitivamente lanzarse a la aventura del Espíritu Santo que el Señor Jesús le está proponiendo ahí en ese momento. O sea, él tenía que escoger entre lo natural y lo espiritual. Entre lo natural y lo espiritual. ¿Cómo es posible nacer de nuevo? Le pregunta Nicodemo. O sea, él no quería dar su brazo a torcer. Esa pregunta la hace así como con cierta ironía, ¿no? Con cierta ironía, como cuando yo a veces le pregunto a Jimenita. Lo confieso, sí, lo confieso.
¿Cómo puede una persona nacer de nuevo siendo vieja? ¿Acaso podrá entrar otra vez al vientre de su madre y nacer? Sí, mal, me imagino la mirada de Jesús. Ay. Nicodemo se tomó las palabras de Jesús al pie de la letra y por eso no entendió nada, porque él estaba todavía aferrado a sus conocimientos, a su propio conocimiento. Él hubiera tenido que percibir que las palabras de Jesús tenían un sentido espiritual, pero no lo hizo. Jesús explica que lo que quiere decir nacer de nuevo, o nacer de lo alto, o nacer del agua y del espíritu. Dice, el ser humano solo puede, esto lo tengo de la versión, una versión viviente que es muy interesante, dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Porque es que lo que nace de nosotros tiene nuestra propia medida. Y es esa medida natural. Pero lo que nace del Espíritu es algo mucho más elevado, algo que va mucho más allá de lo que nosotros mismos entendemos. Dice que el Espíritu es como el viento sopla hacia donde quiere, uno le oye su voz, puede escucharlo, puede percibirlo, puede sentirlo, puede inclusive saber qué tiene, hacia dónde va, pero no puede saber cómo se produce, ¿cierto? Ni a dónde va a terminar. El viento tiene dentro de sí una dirección, un rumbo. La palabra que se usa ahí en hebreo para espíritu también significa viento, ¿no? El viento y el espíritu. Y creo que en griego también lo pusieron como neuma, ¿no? Neuma. Y dice ahí también en Eclesiastés, o sea, nadie es señor del espíritu. Lo que más caracteriza el viento o al espíritu es la libertad con que él actúa. Nadie puede encadenarlo, nadie puede ordenarle qué hacer ni cuándo hacerlo. Él actúa sobre nosotros y nadie consigue actuar sobre él. Los navegantes generalmente tienen que saber la dirección del viento y de acuerdo a entender la dirección del viento, la fuerza del viento y todo eso, ellos colocan las velas de acuerdo a la dirección hacia donde quieren ir. Y a veces hay situaciones donde el viento sopla en la dirección tal que ellos no pueden ir hacia donde necesitan ir. Y así es la vida de nosotros. Nosotros tenemos que afinar nuestras velas de acuerdo a la dirección en que se está moviendo el Espíritu Santo para poder navegar. O a veces simplemente poner nuestras velas, abrirlas y dejar que el Espíritu Santo, que el viento de Dios nos lleve hacia donde Él quiere llevarnos. Pero para eso nosotros tenemos que dejarnos. Encontré algo muy interesante. Aquí nacer, y estas palabras que se utilizan aquí se puede considerar, cuando dice nacer de nuevo, nacer, se puede considerar del lado del Padre, cuyo verbo es engendrar. O sea, cuando es del lado del Padre es engendrar, y por el lado de la Madre, el verbo que se utiliza ahí es lo que sería en español parir. Y en este evangelio se utiliza la palabra engendrar, porque es que eso se utilizó varias veces. O sea que realmente nosotros somos, lo que está diciendo el evangelio según esa palabra es que nosotros somos engendrados por el Padre. O sea, somos engendrados por Padre dos veces, engendrados cuando nacemos naturalmente, pero engendrados espiritualmente cuando nacemos del Espíritu del Padre. Es necesario hacer morir algo para que surja algo nuevo. Si no dejamos morir eso, es difícilmente se puede renacer, así es como yo llamé esta prédica, renacer espiritualmente. Porque a veces la parte natural compite mucho con la parte espiritual que nosotros tenemos.
nuestra parte racional, ¿cierto? Compite con esa parte espiritual. Y es evidente que nosotros tenemos que hacer como Nicodemo. Después nosotros vemos a Nicodemo apareciendo ya, por ejemplo, cuando él tuvo que defender a Jesús. ¿Se acuerda que lo estaban ahí acusando y lo apresaron, y él salió en defensa? Dijo, ¿acaso nuestra ley permite que nosotros llevemos a un hombre a la justicia sin antes escucharlo? ¿Cierto? Y después vemos que él con José de Arimatea, que era otro de ellos, él puso una plática bien fuerte, ¿no? Dice ahí que llevó mirra, llevó todo eso para su entierro. O sea que nosotros vemos que de alguna forma él se convirtió en un seguidor de Jesús. Parece de pronto un seguidor ahí medio secreto, porque él lo visitó aquí a oscuras, ¿no? Él dice que fue en la noche. No sabemos cuál fue la razón. De pronto no quería que lo vieran ahí al lado de el loco ese que andaba alborotando el imperio con esas nuevas propuestas diferentes a las propuestas establecidas por la religión que reinaba en ese momento. Es necesario morir, es necesario dejar atrás, es necesario dejar que esa obra humana sea reemplazada por la obra del Espíritu Santo. Ese es un gran reto, que pienso fue para Nicodemo en ese entonces, pero también es para nosotros hoy día. Hoy día. Hay que salir de la zona de comodidad para nacer de nuevo, dejando que el Espíritu Santo haga algo nuevo en nosotros. Acordad de ese salmo que me fascina, dice el 51, donde el rey David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. Le está pidiendo: hazme renacer, hazme renacer espiritualmente. Así que, para hacer un resumito de qué nos está llevando esta prédica del día de hoy, nos está llevando a escuchar la palabra de Dios, a creer y obedecer. O sea, salir de donde ya no hay sentido del crecimiento, sobre todo para la vida cristiana, y dejar que Dios nos lleve a un nuevo territorio de relación personal y bendición. Relación personal. Y aquí es importante, la fe viene de una decisión nuestra, pero es potenciada por el Espíritu de Dios en la medida que nos conocemos y nos relacionamos con ese Dios de la palabra. Es importante eso. Yo pienso que nosotros decidimos creer, pero aquí, como lo ha dicho, el nacer de nuevo es obra del Espíritu Santo y no sabemos cuándo lo hace. Muchas iglesias se preocupan por arrancar decisiones a las personas. Es que usted tiene que decidir ya y diga que sigue a Cristo. Y realmente una decisión así no creo que tenga mucho sentido. La persona no nace de nuevo ahí. Nace cuando el Espíritu Santo toca su espíritu y lo aviva y la convierte. ¿En qué momento es eso? No lo sabemos. No lo sabemos. Que si Dios nos ordena salir, Él nos sustentará. Él estará con nosotros en todo momento. Así que es importante aprender a dejar atrás y no temer salir de nuestra zona de confort, porque para ver cosas nuevas que Dios quiere mostrarnos, nosotros debemos renacer espiritualmente. Oremos. Padre Santo, definitivamente
No es fácil, Señor, entregar nuestra propia carnalidad o humanidad delante de ti, Señor, y entregarnos totalmente al Espíritu. Esa es nuestra lucha continua, Señor. Luchar entre lo natural y lo espiritual, entre lo finito y lo infinito, entre lo efímero y lo eterno. Pero tú nos estás dando un regalo maravilloso, y es llenarnos de eternidad por medio de nuestra transformación espiritual. Tú nos estás llamando a nacer de nuevo, a nacer en forma espiritual, para abrir todos nuestros sentidos a una dimensión nueva que tú tienes para nosotros, más allá de estas 3 dimensiones físicas en las cuales estamos atrapados en nuestra parte carnal. Ayúdanos, Señor, a doblegar nuestra carne para que nuestro espíritu crezca y pueda trascender, Señor. Podamos entender las profundidades, Señor, de tu creación, pero también de quién eres tú, Señor. Tú estás con nosotros, Señor. Tú lo prometiste y lo cumples. Porque gracias al sacrificio que hizo tu Hijo amado en la cruz, que vino a este mundo para salvarlo y no para condenarlo, es que nosotros tenemos acceso, Señor, a ese mundo espiritual. Tenemos acceso a la salvación y tenemos acceso a la vida eterna. Gracias, Padre. Escucha, Señor, nuestra oración.